Saludos audiencia. En nuestro empeño de no dejar caer en el olvido el que consideramos como crimen más relevante de la historia moderna española, emitimos el presente vídeo, el cual contiene una serie de análisis sobre aspectos del caso que nunca se han tratado con la debida objetividad. Con los años han ido surgiendo diversos foros, blogs, canales en redes sociales y demás medios, en los que se ha discutido hasta la saciedad el crimen de Alcácer. Como en cualquier otro asunto, las opiniones se dividen en dos grupos mayoritarios, uno que defiende a capa y espada la actuación policial y judicial y otro, que defiende exactamente lo contrario, que esas actuaciones fueron cuando menos desastrosas. Desde este canal, pensamos que la verdad se encuentra entre ambos extremos, si bien desde luego, cualquier persona con un mínimo de interés, formación e inteligencia, deduce enseguida que lo que nos contaron como verdad oficial es absolutamente increíble. Utilizando como base la propia sentencia judicial del caso y lo que se dice en la misma, quedaron personas por identificar que participaron de una manera o de otra en los asesinatos de las tres chicas. Consideramos absolutamente lamentable y vergonzante que durante más de 30 años no se haya hecho el más mínimo esfuerzo por esclarecer la autoría completa, a la par que defendemos que aún a día de hoy, mediante un correcto análisis de las pruebas disponibles, se puede llegar a conocer la verdad o al menos, aproximarnos a ella. El crimen de Alcácer, además de ser el más violento, dramático y escabroso de los últimos años, es del único del que se dispone a nivel general y accesible al público, la documentación policial y judicial que se elaboró en su día, permitiendo aún hoy, que se pueda investigar aún más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Teniendo siempre presente en el recuerdo a las víctimas y a sus familias y con el deseo y objetivo de difundir al máximo estos casos y que si es posible no vuelvan a suceder, comenzamos. La versión oficial de los hechos nos contó lo siguiente sobre el hallazgo de los cuerpos. El 27 de enero de 1993 sobre las 10 de la mañana, dos apicultores, Gabriel Aquino y José Sala, hallaron lo que parecía ser una mano con reloj parcialmente ocultos bajo ramas cortadas, en el paraje propiedad del señor Aquino denominado La Romana, término municipal de Tous pero más próximo a la localidad de Catadau. Ambos decidieron bajar en coche hasta el cuartel de la Guardia Civil más próximo, el de la localidad de Llombay, la que a su vez es colindante a Catadau. Una vez allí, tuvieron que esperar un tiempo entre 1 y 2 horas a que la Guardia Civil dispusiera de vehículo y personal para atender el aviso. Al cuartel llegó un vehículo camuflado Citroën BX de color gris ocupado por 3 guardias civiles de Policía Judicial de Valencia, subiendo a este vehículo el señor Aquino para guiar a los guardias hasta La Romana. Ya en el lugar, los guardias civiles comprobaron que en el lugar se encontraba efectivamente una mano y unos huesos, y durante la inspección de los alrededores localizaron entre otros objetos, 3 cinturones y unos documentos médicos fragmentados con un nombre parcial y una dirección de su domicilio. Era preciso esperar a la llegada del juez y del forense, que se encontraban atendiendo otro hallazgo de un fallecido por suicidio y durante el tiempo que los guardias y el señor Aquino realizaban la tarea anterior, el juez y demás personal fue llegando a la zona en vehículos oficiales de la Guardia Civil, guiados por el otro apicultor. A esta comitiva se unió el personal de la funeraria de la localidad de Alberique, que iba preparada para recoger un solo cuerpo, es decir, con un solo ataúd. En un momento no determinado de todo lo anterior, también llegaron a la zona periodistas y fotógrafos, que realizaron a nuestro entender, un trabajo excepcional por la información que aportan sus testimonios y fotografías, pero sin embargo y como vamos a explicar, es insuficiente. Habiendo realizado un considerable trabajo de análisis de las diferentes declaraciones de las personas protagonistas de esta versión oficial respecto al hallazgo, surgen excesivas dudas sobre la veracidad de este testimonio y que no pueden ser aclaradas. De hecho, lo único veraz que se consigue es desacreditar completamente la versión oficial. Lo explicamos al detalle. Con el objetivo de no hacer demasiado tedioso y extenso el relato añadiendo demasiados datos sobre horarios, declaraciones o indicios, intentaremos centrarnos en los datos principales.
Recordemos que la versión oficial del hallazgo dice que uno de los colmeneros subió a la fosa acompañando a 3 guardias civiles de Policía Judicial de Valencia, en un vehículo Citroën BX color gris. Si esto fue así, hay que preguntarse por qué este colmenero mantuvo otra declaración diferente hasta el juicio, manifestando que subió en un coche negro de lujo acompañado de 2 guardias, no de 3. Cuando se comprueba este dato, obviamente recurrimos a las fotografías tomadas aquella tarde por los periodistas, comprobando que el único vehículo parecido a lo que se dice en ambas versiones, es un Citroën BX color gris. Por tanto, solo hay 2 opciones: que el señor Aquino, colmenero autor del hallazgo, mienta, o que el acto del vehículo negro con 2 guardias civiles, sucediera antes del hallazgo oficial y el testigo mezclara ambos relatos. Basamos la existencia de 2 hechos diferenciados del hallazgo, en otra serie de dudas que no han sido estudiadas hasta la fecha con el debido rigor. Se trata del asunto del hallazgo de los 3 cinturones, pista que evidentemente se traduce en que transmitido a la opinión pública, significa que al llegar a la fosa y observar junto a la mano 3 cinturones, se tuvo claro que en el lugar se encontraban 3 cuerpos enterrados. Dicho de otra forma, la versión oficial defiende que no se supo que eran los cuerpos de las 3 chicas hasta que los guardias civiles de Policía Judicial llegaron a la fosa. Entendemos que esta parte del relato también puede ser falsa, lo explicamos. Recurrimos al sumario de la causa que fue filtrado al público y a las declaraciones de las personas relacionadas con los hechos del hallazgo en la fosa de los 3 cuerpos. Ha sido necesario cruzar sus declaraciones, comprobar versiones, horarios, fotografías y como hecho más destacable declaraciones de algunas de estas personas hechas muchos años después de los hechos en prensa y documentales. Veremos a continuación qué manifestaron en las fechas siguientes a los hechos y en juicio los 2 colmeneros, los guardias civiles de Policía Judicial que llegaron primero a la zona y lo que declaró el responsable de la funeraria, entre otros. Inmediatamente después, veremos qué manifestaron en prensa las siguientes personas. Periodista o cronista de la localidad de Catadau y su hija, que según ellos mismos subieron a la fosa en la tarde del hallazgo. Periodista y fotógrafo que acompañaron a los anteriores a la fosa, supuestamente en el mismo vehículo. Declaraciones de un guardia civil que manifiesta haber sido el autor del hallazgo junto al colmenero. Declaraciones conocidas más de 25 años después de los hechos, lo cual desmonta la versión de que los primeros en llegar a la zona fueron los 3 guardias de Policía Judicial. Prestemos especial atención a esta parte de los hechos y testimonios, ya que con las simples declaraciones de estas personas, hechas de forma pública, se desmonta totalmente la versión oficial. Allá vamos. Aquí llegamos con el apicultor que nos trajo directamente al sitio. El apicultor ya había visto dónde estaba y nos llevó directamente donde estaba la fosa con los cuerpos. Que concretamente era un reloj, se veía que sobresalía un poquitín del suelo y se le veía los huesecitos del antebrazo que sobresalían, tal cual. No sé, faltaba la mano. Y en ese momento ya vimos que efectivamente que eran los huesos de un brazo y enseguida volvimos al coche para avisar que viniera la comisión judicial para empezar a sacar el cadáver porque no sabíamos exactamente qué era lo que había aquí. Este testimonio no figura en ningún documento de la época. Solo ha aparecido en el momento que la plataforma emitió el documental sobre el crimen y supone lo siguiente. Este guardia civil manifiesta que fue el autor del hallazgo junto al colmenero, mientras que la versión oficial dice que el hallazgo lo hicieron otros 3 guardias civiles diferentes. Añade este nuevo guardia civil, que procedió a dar aviso por emisora para confirmar el hallazgo. Este es un dato sumamente importante, como vamos a ver a continuación. Exponemos el testimonio del periodista Javier Martínez, emitido en el canal denominado El Rincón del Disidente. En este testimonio, de una persona indirecta o no relacionada con los hechos o sin interés en los mismos, ratifica que efectivamente escuchó ese aviso por emisora y con igual importancia,
manifiesta que ya antes incluso de que la Guardia Civil accediera a la zona, ya se conocía que se habían encontrado 3 cinturones. Escuchemos. Bueno, el escáner era un aparato donde escuchábamos las transmisiones de la policía, de la Guardia Civil, también del Centro de Coordinación de Emergencias y bueno, eran esas comunicaciones, ¿no?, internas de las patrullas de la Guardia Civil con el COS, que era el Centro de Operación de Servicios. Cuando había un incendio, cuando encontraban un cadáver, lo comunicaban para que fueran allí los investigadores o el juez de guardia. Y aquel 27 de enero yo estaba trabajando en la delegación de Alcira y escucho por el escáner cómo la patrulla que estaba en la Romana estaba comunicando con el COS, que era el Centro de Operación de Servicios, y le decía que había encontrado, bueno, un Romeo 4, que avisara al de guardia. ¿Qué era Romeo 4? Romeo 4, perdón, Sierra 4, me he equivocado porque ahora van cambiando los nombres en claves. Ellos sabían que los periodistas los escuchábamos y también algunos delincuentes para eludir los cercos policiales cuando cometían los robos. Entonces, ¿qué hacían? Según el servicio que tenían que intervenir, en este caso era el hallazgo de un cadáver o un incendio, pues le ponían una palabra en clave, ¿no? Y era Sierra 4, creo recordar. Pero claro, luego nosotros los periodistas aprendíamos esas claves porque después decían, bueno, pues esto es un Sierra 2, llama a los bomberos. Sierra 2 es un incendio. O Romeo 4, llama a la policía científica y al juez. Pues entonces ya sabes que es un cadáver. Bueno, y en ese caso yo simplemente averiguo de que allí había aparecido un cadáver y que estaban llamando al juez de guardia, llamo al corresponsal que estaba en aquella zona, la zona de Yombay, Alfar y Catadau, era el mismo periodista que cubría los 3 pueblos y lo pongo ya sobre aviso, ¿no? Le digo, ten cuidado porque acabo de escuchar a la patrulla, por favor haz averiguaciones, pregunta porque han encontrado un cuerpo, porque muchas veces era suicidio y no publicamos nada por el efecto de imitación. Y en ese momento yo solo tenía la pista de que había aparecido un cadáver. Cuando media hora después me llama, me devuelve la llamada por teléfono y me dice que el forestal, le había pedido, era vecino de mi corresponsal, del periodista que trabajaba, Forés Laoz, se llama, bueno, ya falleció, y le había dicho que creía que habían encontrado a las niñas de Alcácer porque sobresalía una mano, pero habían encontrado 3 cinturones juveniles. Y entonces el corresponsal me llama a mí, a la delegación de Alcira, y me dice, Javier, parece que por lo que me han dicho, podrían haber encontrado los cuerpos de las niñas de Alcácer. Yo me fui rápidamente con el fotógrafo, con Francisco García. El corresponsal me estaba esperando porque, bueno, imaginaron la situación. Yo estaba muy nervioso, era 93, llevaba 4 años como periodista, pero vamos, llevábamos 75 días ahí, todo el mundo hablando, todos los medios de comunicación, que si las niñas están aquí, que sin nada, aquello era el caso más importante. Fíjate, han pasado los años y ha sido el caso más importante en el que yo iba a cubrir. Y bueno, pues mientras buscaban las palas, yo la verdad es que fui muy rápido a Alcira, me estuvieron esperando en una esquina, además fue el bar Catadau, donde luego bajarían a comprar los bocadillos, y allí subió el forestal con las palas para desenterrar los cuerpos, mi corresponsal y yo con el coche siguiéndolos. Si no llega a ser por aquel forestal que nos esperó a que llegáramos desde Alcira, mientras tenían que hacer llamadas los guardias civiles, bueno, en fin, retrasó un poquito para que pudiéramos subir. Pues yo no hubiese sido el primer periodista, ¿no?, que estuvo allí. Cuando llegamos estaban ya un grupo de guardias civiles pues recogiendo todas esas pruebas, ¿no?, que luego salen en el sumario. Solo con estos 2 testimonios, la versión oficial respecto al hallazgo queda desacreditada. Conforme a los horarios oficiales, los colmeneros autores del hallazgo llegaron al cuartel de Yombay en un horario aproximado situado entre las 11 y 12 de la mañana, teniendo que esperar allí a la llegada de los 3 guardias civiles de policía judicial. El hallazgo de los cinturones se hizo a la llegada a la zona de estos 3 guardias, siempre después de la 1 de la tarde.
¿Cómo es posible entonces que tantos años después un periodista acredite que hubo aviso por emisora y que además, su corresponsal sabía que se habían encontrado 3 cinturones antes de que fueran localizados por la Guardia Civil? Daremos respuesta a estos interrogantes después de escuchar el testimonio de Placer Forés, al cual no haremos comentario antes de exponerlo. Solo recordemos que es la hija del corresponsal del periodista al que acabamos de escuchar hace un instante. Estábamos comiendo en casa y llamó Sergio, el forestal, vino a buscar a mi padre. Yo estaba en el comedor, entonces yo escuché, pues eso, que habían encontrado una fosa, que sobresalía una mano y tal. Y yo pensé que era un yacimiento arqueológico, porque aquí había bastantes. Entonces yo era estudiante de fotografía y llevaba mi cámara y dije, papá, yo me quiero ir contigo. Pues venga, pues vente. Uniendo o cruzando los 3 testimonios anteriores, podemos deducir que durante el tiempo que los colmeneros permanecieron esperando en el cuartel de la Guardia Civil, se produjo una fuga de información mediante la cual al menos el agente forestal de la localidad tuvo conocimiento del hallazgo y lo transmitió al corresponsal de Catadau, por teléfono o acudiendo a su domicilio mientras la familia comía, lo cual nos sitúa en un horario próximo a las 2 o 3 de la tarde, máximo. Esta fuga de información dejó rastro de su veracidad en el sumario de la causa, dejando totalmente inválida la versión de los colmeneros, ya que el empleado de la funeraria declaró en sede judicial que escuchó al señor Sala, colmenero, y en el cuartel, que habían visto 3 cinturones. Es decir, los colmeneros ya dijeron a su llegada al cuartel que había 3 cinturones, mientras que la versión oficial mantiene que no, que los cinturones fueron hallados cuando los agentes llegaron a la zona con el colmenero. Escuchemos al guardia civil autor del reportaje fotográfico del levantamiento de los cadáveres, uno de los 3 guardias de policía judicial que supuestamente subió en primer lugar a la fosa junto al otro colmenero. Y aquí en esta zona, que es donde estaban una gran mayoría de objetos, pues encontramos un guante, unos prismáticos, aután, los cinturones. Cuando salieron los 3 cinturones fue cuando nosotros dijimos, ¿3 cinturones? Qué raro. Ahí ya empezamos a hacer conjeturas. Tenemos 2 testimonios que manifiestan que se sabía desde el inicio de la mañana que se podían encontrar en la fosa 3 cuerpos y no 1. Este dato es fundamental ya que, por ejemplo, se ha justificado una gran parte de los errores que cometió la Policía Judicial de Valencia en el levantamiento de los cuerpos en que fueron avisados de urgencia para levantar solo un cuerpo y no 3. Se ha justificado igualmente este dato para que la funeraria acudiera solo con un féretro y no con 3. ¿Quién ocultó el dato de los 3 cinturones? Vista la actuación de la Guardia Civil, parece que los que ocultaron este hecho fueron los propios colmeneros. De hecho, apuntaría a que faltan a la verdad uniendo este dato con el ya mencionado del vehículo negro con 2 guardias, en lugar de vehículo gris con 3 guardias. No somos los primeros en encontrar estas contradicciones. De hecho eran tantas y tan clamorosas, que durante los años en los que el proceso judicial se encontró en fase de investigación o instrucción, el juez encargado del caso ordenó que ambos colmeneros se sometieran a una diligencia judicial denominada careo, que solo se utiliza en circunstancias excepcionales y ante contradicciones extremas, como eran las 2 versiones que daban los colmeneros sobre los hechos. Señalamos y recordamos todo esto, porque lo que quedó al final como sucedido no se corresponde a la realidad. Quedó en la memoria popular, mayoritaria salvo para las personas que han mostrado interés en conocer qué pasó realmente, que unos apicultores encontraron unos huesos, que avisaron a la Guardia Civil, que la Guardia Civil encontró 3 cinturones y unos papeles médicos que resulta que eran del autor de los crímenes. Nada de eso es cierto y aún pasados más de 30 años se mantiene como veraz y observamos que incluso hay determinados foros o personas que defienden de manera absolutamente violenta y visceral la actuación del sistema cuando es evidente y de sentido común, que fue más que cuestionable. Hemos dejado el último testimonio de importancia sobre el hallazgo para el final, por lo sorprendente del mismo y por ratificar que la versión oficial es falsa en este aspecto.
Leemos un artículo de prensa fechado y publicado en la web del periódico Las Provincias el 29 de enero de 2013, cuando acababan de cumplirse 20 años de los crímenes. Su autor es el corresponsal mencionado en los testimonios anteriores, José Forés Laoz. En su propio artículo y manifestado por él, reconoce que tuvo conocimiento del hallazgo a través de una visita secreta a su domicilio. Años más tarde, en 2019, fue su propia hija quien identificó a esa visita secreta, que fue el guarda forestal encargado de la zona de Llombai, vecino suyo. Y encajando aún más los testimonios, recordemos el del periodista del mismo periódico Las Provincias, que manifestó haber avisado a su corresponsal y que subió hasta la zona de la fosa guiado por ese guarda forestal. Los testimonios por tanto referidos a que al menos ese guarda forestal tuvo noticia del hallazgo de restos humanos y 3 cinturones mucho antes de que fueran supuestamente hallados en la fosa, son muchos y además encajan y son verosímiles. Por tanto, ¿quién mintió y por qué? ¿Se trató de ocultar durante las primeras horas para no causar alarma social? ¿Ocurrió ese hecho anterior al hallazgo oficial respecto a la visita a la fosa del Colmenero acompañado de 2 individuos en un coche negro? Entendemos que esa es la pregunta fundamental y que aún a día de hoy puede averiguarse. Resulta llamativo que en una localidad como Catadao, de ser cierto que hubo fuga de información desde el cuartel antes de que se realizara el hallazgo oficial, no queden a día de hoy más testigos, vecinos o personas que conocieran el asunto y entendemos que a día de hoy, aún pueden hablar. Y surgen más dudas. Si es cierto que la hija del corresponsal subió a la zona por estar realizando estudios de fotografía. ¿Llevó cámara? ¿Qué fotos sacó y dónde están? Y por otro lado, ¿las fotos hechas por los periodistas son las únicas existentes? Otro de los dilemas históricos del crimen de Alcácer se refiere a la alfombra o moqueta que se encontró en la fosa. Es necesario hablar de ello uniendo a este misterio otra serie de interrogantes tales como las fotografías realizadas por la Guardia Civil en el momento del hallazgo de los cuerpos. Como vamos a explicar, no andaban desencaminados aquellos que propusieron la teoría de la existencia de 2 alfombras, a lo que añadimos desde este canal, la posible existencia de 2 enterramientos y como nueva idea, la existencia de 2 hallazgos de los cuerpos, habiendo ocultado el primero de ellos. Vamos a intentar hacerlo sencillo. Situémonos primero en el lugar del hallazgo. Vemos el paraje de la Romana y el croquis que elaboró el mismo guardia civil que sacó las fotografías anteriores. Es necesario situar el norte geográfico y el oeste, lugar por donde se puso el sol aquella tarde para tener una orientación de las luces y sobre todo de las sombras que se aprecian en las fotografías. Observemos por tanto la zona como primer paso. Debemos situar también en el plano la posición del fotógrafo en cada fotografía y el momento de la tarde en que fueron hechas. Para ello, dado el cuestionable trabajo del guardia civil fotógrafo, debemos recurrir a testimonios de testigos en el sumario en el que describen horarios de hallazgo y levantamiento, así como cantidad de luz solar de cada momento. Según estos testimonios, la Guardia Civil llegó a la fosa todavía con luz solar y las primeras fotografías que realizó el Guardia Civil así lo atestiguan. La luz que se observa en estas fotografías es oblicua, correspondiente a horas de atardecer y sol próximo al horizonte. Recordemos que el Guardia Civil obtuvo 34 fotografías, siendo prácticamente la mitad de ellas correspondientes a los objetos hallados alrededor de la fosa y primeros planos de los huesos y mano. Nos detendremos especialmente en la fotografía número 16, por su importancia. Pero primero sigamos viendo posición del fotógrafo y luz solar de las 15 fotos anteriores, señalando que de los primeros planos es imposible determinar luz solar por ser obtenidas con luz de flash de la cámara fotográfica.
Por ser primeros planos, parecen haber sido obtenidas sin luz solar alguna, aunque no es posible determinarlo. Observemos. Intentaremos dejar más clara la situación de la fosa con las imágenes disponibles de la misma. Vamos a empezar mostrando una fotografía obtenida al día siguiente del hallazgo, 28 de enero del 93, durante la segunda inspección ocular realizada por guardias civiles de la Unidad Central Operativa. Se observa que los bordes de la fosa aparecen nítidos y muy pisados, y esta fotografía fue tomada prácticamente desde el mismo lugar donde fue tomada la mencionada fotografía 16 de la tarde anterior. Miremos y memoricemos bien esta fotografía, porque nos permitirá analizar más adelante las obtenidas durante la tarde del día 27. Expongamos otra fotografía del día 27, vista de la fosa desde el lado contrario al que se tomaron las que acabamos de mencionar. Las primeras fueron tomadas con el fotógrafo encarado hacia el oeste, sureste, y esta que observamos, al contrario, de suroeste a noreste. Una vez leídos los testimonios de las personas presentes en el hallazgo y en el levantamiento de los cuerpos, parece claro que el guardia civil fotógrafo comenzó a tomar instantáneas en un horario aproximado a las 3 de la tarde, incluyendo, como vemos, un primer plano de las ramas secas que cubrían la fosa, parte de los objetos encontrados a su alrededor y, como ya hemos mostrado, primeros planos de la mano y los huesos. Exponemos en el plano aéreo la situación más aproximada del fotógrafo al tomar estas fotografías y, de nuevo, la dirección de la luz solar. De esta forma, ya tenemos idea visual de la zona de la fosa vista desde un ángulo y el contrario. Sigamos con las fotografías del día del hallazgo. Conforme al orden que se extrae del sumario y no disponiendo de todas las fotografías, señalamos que de las 34 fotos obtenidas el orden fue el siguiente. Foto número 1, primer plano de las ramas secas que cubrían la fosa. Fotos 2 a 8, reloj y mano. Foto 9, montón de tierra encontrado junto a la fosa. Fotos 10 y 11, cinta de cassette encontrada en el lugar donde se aparcaron los vehículos, es decir, el fotógrafo pegó un salto desde la zona de la fosa recorriendo más de 100 metros, para obtener estas fotografías y volver después a la fosa, o bien movió la prueba desde la zona de aparcamiento hasta la fosa. Fotos 12 y 13, grupo de objetos encontrados alrededor de la fosa. Fotos 14 y 15, cazadora vaquera y camiseta, ambas prendas encontradas alrededor de la fosa. Antes de seguir con la explicación, debemos recordar el más que discutible y polémico trabajo realizado por este guardia civil con las fotografías. De las 34 mencionadas, se descubrió que la número 31 no fue tomada en orden cronológico a los hechos, correspondiendo a una fotografía que se hizo durante las autopsias de las víctimas al día siguiente. Lo grave del asunto es que el guardia civil no hizo mención en su informe inicial aportando el reportaje fotográfico a que esa fotografía no fue tomada en orden como las demás. Es decir, tenemos al menos una fotografía demostrada y probada que no se realizó conforme el orden que el guardia civil redactó. La cuestión es, ¿habrá más fotografías de su informe que no fueron tomadas en el momento del levantamiento? Esa cuestión nos lleva al análisis de la fotografía número 16. Se corresponde a una panorámica cercana de la fosa una vez que se retiraron las ramas secas que la tapaban. Esta foto, conforme se cruzan horarios de las declaraciones de testigos presentes y se comparan con las demás fotos tomadas por los periodistas, levanta serias sospechas. Hagamos el ejercicio mental de asumir el papel del fotógrafo que acompañó al periodista a la zona de la fosa. A su llegada, es de día. Se toman unas fotografías de los vehículos de la Guardia Civil y del propio periodista, y otras del funerario presente en la zona junto al féretro con el que subió. Acto seguido, el fotógrafo se dirige andando hacia la fosa y va tomando más instantáneas en las que, como vemos, ya se observa cómo los guardias civiles están manipulando la fosa, con el juez presente a pocos metros.
se observa cómo otros guardias manipulan lo que parece una bolsa, donde seguramente se acababan de introducir minutos antes los objetos encontrados alrededor de la fosa. Evidentemente, si los guardias se encuentran manipulando la fosa, o estaban retirando las ramas o ya estaban cavando para retirar los cuerpos. Y todo ello, como se observa claramente, todavía con luz solar. El fotógrafo tomó estas dos instantáneas con el sol a su espalda, es decir, miraba hacia el este. Vamos a situar lo más exactamente la posición del guardia civil cuando tomó la fotografía 16, que como es de suponer se tomó todavía con luz solar y prácticamente con toda seguridad al menos minutos antes de que el fotógrafo tomara las suyas, es decir, incluso con más luz. El guardia civil al tomar la fotografía 16, se encontraba en posición opuesta a la del fotógrafo, es decir, mirando hacia el oeste y como vemos en esta foto de la fosa de días después situado a la derecha de la imagen y al fondo. Vamos a tener todos estos datos en cuenta mientras observamos de nuevo la fotografía 16 durante unos segundos y después, nos haremos la pregunta clave. En el sumario de la causa se refleja que se esperó a retirar las ramas cortadas a que el juez estuviera presente. Vemos en la imagen diurna de los periodistas que había luz natural sobrada. Incluso el funerario declaró que todavía existía algo de luz natural cuando se retiró el último de los 3 cuerpos. Entonces, si la fotografía 16 se tomó justo en esos mismos minutos coincidentes con las fotografías diurnas de los periodistas, ¿por qué aparece como si se hubiera tomado de noche? ¿Por qué el fondo de la imagen donde debería verse claridad diurna es absolutamente oscuro? De ahí las dudas que despierta esta fotografía, pero en este crimen, una duda lleva a otras muchas más. ¿Por qué aparece igual de oscura otra foto que se supone tomada con luz diurna como es la del montón de tierra que se encontró situado al lado de la fosa y que incluso se reflejó en el informe del guardia civil como tomada antes de la fotografía 16? ¿Y las fotografías de la mano y el reloj? ¿Por qué aparentan también haber sido tomadas de noche? Unamos estas dudas sobre esas fotos a que todos los testigos presentes que observaron esos restos, manifestaron que lo que figuraba en las fotos de la Guardia Civil no era lo que ellos habían visto. Y recordemos, que el Guardia Civil insertó una fotografía tomada al día siguiente como si se hubiera tomado en el mismo momento que las demás. ¿Aún sigue usted confiando en la versión oficial? Sigamos. Nos fijamos ahora en la fotografía número 17, descrita por el guardia civil en su informe como tomada antes de empezar a extraer los cuerpos de la fosa. Es la única fotografía que obtuvo de ese momento. En el juicio y en años posteriores, este guardia civil se ha excusado en no haber tomado mejores fotografías en que había prisa por terminar, ya que se estaba haciendo de noche y los presentes además estaban cansados, con lo cual en lugar de tomar más fotografías, alega haber ayudado a los demás presentes a excavar. Sin comentarios. Volviendo a la fotografía, una vez comparada con la descripción de ese momento que hacen los testigos en el sumario de la causa, resulta difícilmente comprensible que lo que vieron los testigos sea lo mismo que se observa en la foto. Recurriendo al sumario de la causa y analizando los documentos sobre el levantamiento y las declaraciones de los testigos presentes, se obtiene como testimonio común que la fosa comenzó a excavarse con cuidado, prácticamente a mano y progresivamente retirando la tierra.
Esto coincide con el sentido común, ya que cualquiera puede hacerse a la idea de que para desenterrar cualquier tipo de objeto lo lógico es ir retirando poco a poco la tierra. Tomamos como referencia más probable de aproximarse a la realidad, la diligencia de inspección ocular que realizó el juzgado, ya que por su inmediatez y cercanía al momento de los hechos pudiera ser el documento más veraz o menos manipulado. Esta diligencia aparece en los folios 3 a 5 del sumario de la causa, es decir, en su inicio. Leemos parte de esa diligencia a continuación y solicitamos al espectador que esté especialmente atento conforme se escucha a la fotografía. Por orden de su señoría se procede por las fuerzas de seguridad presentes en el acto, a ir apartando la tierra del lugar. Una vez iniciada la operación aparece una camiseta blanca, con un letrero rojo ilegible, lo cual envuelve en su interior, 2 piedras de un tamaño mediano, las cuales piedras tienen forma circular, sin que se aprecien irregularidades significativas. Aparece, asimismo, una chaqueta de color verde oscuro, rota en sus bordes. Aparecen 2 troncos de madera, uno en forma triangular y el otro de forma rectangular, con una cuerda enrollada en uno de sus extremos. Retirando la tierra, aparece en primer lugar, un cuerpo, se aprecia que tiene las manos atadas, tiene la cabeza desprendida del cuerpo. Aparece un trozo, al parecer de moqueta o tapiz que no puede ser sacado en este momento. Aparece, seguidamente, las piernas de otro cuerpo, las cuales están dobladas. En este momento se extrae el primer cuerpo, el cual queda depositado en la superficie en una bolsa de plástico. Posteriormente se saca el segundo cuerpo, con pelo largo diseminado, que se recoge, y que también se encuentra sin cabeza. Se encuentra el cráneo que correspondería al segundo cadáver. Se extrae asimismo la cabeza del primero. Después, se procede a la extracción del tercer cadáver, el cual presenta una gran deformación en la cabeza. En este punto, se extrae la totalidad de la moqueta, que envolvía los 3 cuerpos. Con las imágenes entendemos que es suficiente para visualizar de manera esquemática lo que vamos a exponer. Analicemos la fotografía con cuidado contrastado con los testimonios. En primer lugar, la imagen no casa con que se hubiera retirado la tierra por fases y con cuidado. En su lugar, esta foto parece que fue tomada después de haber retirado toda la tierra alrededor de la masa de cuerpos o la alfombra que los cubría. Observemos con detenimiento la zona derecha de la masa y cómo el propio flash de la cámara emitió sombra como si en todo ese lateral se hubiera retirado toda la tierra. Al haberse excavado poco a poco y conforme se reflejó en el acta, se hubiera observado el primer cuerpo en posición lateral, el plástico, la camiseta, la cazadora y las maderas, así como los bordes o parte de la alfombra. Nada de eso se ve en esta fotografía. De hecho, pudiera parecer que esa masa azul compacta ha sido depositada sobre la fosa vacía, añadiendo algo de arena en su lateral izquierdo. Cabe la posibilidad, por tanto, uniendo datos, que esta fotografía no se corresponda con el levantamiento oficial, ya que debía observarse luz natural, tonos marrones en la alfombra y se verían objetos además de parcialmente el primer cuerpo. Vamos con ese primer cuerpo y su visualización parcial en la zona superior al comenzar a excavar. Según los testimonios, quedó a la intemperie uno de los antebrazos de la víctima, la cual estaba maniatada a la altura de las muñecas por unas vendas. Esto daba la flexibilidad suficiente para que el antebrazo, una vez dislocado del codo, quedara a la vista, mientras que la venda sujeta a su muñeca continuaba ya bajo tierra uniéndose a la muñeca del otro brazo.
Y todo ello porque la víctima se encontró tumbada de lado. Ahora nuevamente comprobemos esos datos con lo que se observa en la fotografía. Parece intuirse una pierna flexionada en la zona izquierda de la imagen que obviamente se encuentra fuera de la alfombra, pero no parece estar en su zona superior, más bien lateral. El antebrazo encontrado a la intemperie se situó en la fotografía para dar escala y fianza de su hallazgo, conforme manifestó el guardia civil autor de las fotografías en el juicio. Es decir, ya en esta foto, no está en su posición observada cuando fue hallado. Intentemos fijarnos en si se observa la venda en la muñeca y su unión al otro brazo. No es posible. En beneficio de la duda y para dar aún posibilidad a que la versión oficial fuera cierta, debemos valorar que esta fotografía fuera tomada casi en ángulo vertical, lo que explicaría parcialmente la posición de la pierna y del antebrazo. Sin embargo, de nuevo, comparando la alfombra marrón oficial, sus bordes no cuadran o se parecen a los que supuestamente son los mismos en la fotografía de los cuerpos en la fosa. Es más, realizando ampliaciones, giros y modificaciones de la fotografía, en algunos puntos puede observarse lo que parece una alfombra, moqueta o similar muy diferente a esa marrón, presentando lo que parece un tejido más fino y muy deteriorado en sus bordes o extremos. En conclusión, sin disponer de herramientas adecuadas y los medios técnicos avanzados que puedan resolver estas dudas, sí podemos plantear, como hemos hecho, todos los interrogantes anteriores. Seguiremos analizando las pruebas disponibles ante la enorme cantidad de dudas que surgen al detenerse a observarlas con detalle. Sin más, emplazamos a la audiencia a que reflexione y obtenga sus propias conclusiones.